tardes a todos, gracias por venir a escucharme un martes más. Hoy quisiera hablar sobre un tema que dejamos el otro día a medias, como no puede ser otra cosa hablando de filosofía. Y sabéis que estamos haciendo un repaso sobre el materialismo, la filosofía materialista, desde los orígenes hasta hoy. Y nos encallamos en el materialismo del siglo XVIII, creo, cuando comenzamos a hablar sobre la relación entre alma y cuerpo, o, dicho de otra manera, entre mente y cerebro. Hoy hablaríamos en esos términos, en los términos mente-cerebro, o al revés, cerebro-mente, y la cuestión va sobre lo siguiente, tema peliagudo, posiblemente sea pues todavía uno de esos temas que nos enfrentamos a una especie de misterio, porque la ciencia todavía nos dice muy poco sobre esa relación, y la filosofía todavía, como la ciencia dice poco, a la filosofía le da por especular mucho, claro, sobre las relaciones entre cerebro y mente. Bien, ¿a qué me refiero yo con esa relación entre mente y cerebro? Me refiero a lo siguiente. Vamos a definir lo que entendemos por cerebro y lo que entendemos por mente. El cerebro es el órgano, ¿no?, que tenemos dentro del cráneo, esa masa gris, que está compuesto de unas células llamadas neuronas, conectadas entre sí por unas conexiones que se llaman sinapsis, y es uno de los órganos, dicen los científicos, es uno de los biólogos, uno de los órganos más complejos que hay en la naturaleza. De una complejidad tan extrema que todavía es muy difícil penetrar en su funcionamiento. No sabemos cómo funciona realmente, sabemos muy poco de él. Claro, es que además es muy difícil investigar, o hasta ahora lo ha sido, porque ¿cómo te vas a meter en el cerebro de alguien, ¿no? Eso es muy complicado. Tiene millones de... Millones, sí, una cosa tremenda. ¿No? O sea, lo he leído, pero a mí los números como que se me marean y acabo diciendo, no sé, me da igual que me digan 8.000 millones que 80.000 millones, ya es una cosa, son cifras que se me escapan. Bien, además de los millones de sinapsis que se producen entre las distintas neuronas, unas sinapsis, es decir, unas conexiones entre las neuronas que no son fijas, sino que además se pueden, igual que se pueden reducir, se pueden multiplicar, etc. Bien, eso es el cerebro. ¿Qué es la mente? Es lo mismo que el cerebro. Aquí ya tendríamos las primeras discusiones. ¿La mente es lo mismo que el cerebro? Veremos que para algunos sí, para otros en absoluto. Son dos cosas completamente distintas. Y para otros no es que sean lo mismo, pero están muy relacionados. Vamos a ver que básicamente hay esas tres posturas con respecto... ¿Y qué es la mente? Vamos a ver qué es la mente. Hemos dicho que el cerebro es el órgano, la mente sería ese conjunto de fenómenos psíquicos que son nuestros pensamientos. Ahora pienso, por ejemplo, ¿no? Pienso en lo que estoy diciendo, si está bien o mal, en fin. Es la memoria, pues estoy recordando el esquema ese previo que me he elaborado antes de venir aquí. Es la imaginación, pues imagino cómo va a acabar esto, ¿no? Así todos muy contentos y tal, bien. Es el cálculo, estoy calculando más o menos cuánto tiempo me queda para... Todo este tipo de operaciones son las que forman parte de la mente, que podríamos decir que, bueno, que son los sentimientos. Estoy alegre,
parte de esa mente, ¿no? Todo ese tipo de... La consciencia, algo tremendo. Veremos que la consciencia es de todos los fenómenos psíquicos tal vez el más difícil de comprender. Lo veremos más tarde. Bueno, la voluntad, decidir si seguir estando aquí o decidir salir por la puerta. Hay un ejercicio de voluntad que también formaría parte de esos fenómenos psíquicos que a su vez forman parte de la mente. Bien, vamos a hablar, para no liarnos demasiado y todo el rato ir enumerando los distintos fenómenos psíquicos, vamos a decir que la mente son nuestros pensamientos, ¿vale? Así, en general. Bien. Nuestras ideas y demás. Bueno. Vale. Desde el inicio de la filosofía, ya vamos a ir a Platón directamente, que es el que mejor lo presenta. Se habla de un dualismo, mente, cerebro, o como ellos lo llamaban, alma-cuerpo, porque tampoco estaba tan claro que pensábamos con el cerebro. ¿Cómo sabemos que pensamos con el cerebro? Y no con el dedo gordo del pie. Eso no hay forma de saber. Bueno, sí, eso sí, claro, si te cortan el dedo y sigues pensando, está claro que con el dedo no. Bueno, cierto. Pero si no te pasa nada en particular, vamos a suponer, bueno, y con el hígado, bueno, pues ¿cómo sabían si con el hígado sí o no? Pues eso no se sabe, ¿no? No se podía saber. Porque uno cuando piensa no dice, ay sí, noto como en la cabeza están brotando mis pensamientos. Pero ese es el pensamiento, claro. Pero de la cabeza, ¿sabes? Tú notas cómo en la cabeza te salen los pensamientos. Mariano sí lo sabe. Que lo que hace es coordinar todos los movimientos del cuerpo. Pues si yo... ¿Y tú cómo lo sabes? Eso que es el cerebro. Primero el cerebro es... Pero tú eso lo notas, lo notas. No, pero eso que me... Te lo han dicho, eso te lo han dicho. Pero tú no lo notas. ¿Qué es eso? Tú no notas que sea el cerebro el que lo hace, no lo notas. ¿Qué es eso? Ah, se supone. Vale, se supone que te lo han dicho, claro, no, se sabe que es eso, pero si no te lo dijera, Sí, claro, si no... no sabrías, no lo lees... no sabrías que es el cerebro el que tiene esa función, ¿no? No lo sabrías. Lo cierto es que durante mucho... Ahora, un texto. Antes creo que era Aristóteles el que decía que creía que los pensamientos la fuente del corazón. El corazón. Aristóteles, que pasa por ser el sabio Claro, efectivamente. de la antigüedad. No, pero sí, estaba intentando recordar, pero no sabía si era el corazón o el hígado. El corazón. Bueno, bien. Pues hablamos del dualismo, ¿no? Decíamos, ¿qué dicen los dualistas? Pues que la mente, que son esos pensamientos y demás que hemos dicho, la mente está compuesta de cosas, que son esas ideas, que no son materiales. No se pueden tocar, no se pueden almacenar en ningún sitio, no tienen extensión, no tienen peso. Y decían, y en cambio, el cuerpo, el cerebro, sí que lo tiene. Pesa 1 kilo y algo, ¿no? Bien. Bueno, algunos. Bien, vale, bien. Entonces, ellos decían, aquí nos encontramos con dos cosas completamente distintas. Por un lado, algo que es materia, que es el cuerpo, el cerebro, el fluido, y algo que no es materia. Ya se lo llamaban alma, espíritu. Algo que es espíritu, algo que no es tangible. La existencia, de ahí viene la convicción de que el hombre está compuesto de dos realidades completamente distintas. Por un lado, una realidad material, por otro lado, una realidad espiritual, inmaterial. Esta última la llaman alma, a la primera cuerpo. Bien, aquí venían un montón de problemas. Bueno, venían bastantes soluciones, todo hay que decirlo.
la existencia de ese alma, pues nos garantizaba la inmortalidad, porque aunque muriera el cuerpo, el alma, que era algo inmaterial, no podía corromperse por no ser material, y por lo tanto es algo que estaba garantizada su perdurabilidad eterna, con lo cual el poseer alma nos garantizaba el hecho de ser inmortales. Algo bastante tranquilizador, ¿no? Ahora también, ahora se llama nube. Nube. Bien, sí, bien, estoy de acuerdo. Algunos, sí, bueno, es una cosa interesante porque algunos están concibiendo la posibilidad de que nuestra mente se pudiera conectar a un ordenador, volcarla en un disco duro y utilizar otro cuerpo para conectar el disco duro a ese otro cuerpo y volcar nuestra mente a ese cuerpo para que fuéramos con otro cuerpo los mismos, ¿no? Bien. Efectivamente, eso sería el alma. Bueno, estas son cosas de ciencia ficción que vete tú a saber en el futuro. Vale, sigamos. La existencia de cuerpo y alma, estuve hablando el otro día, de que es algo lo más, ha sido siempre, bueno, casi siempre, hasta el siglo XVIII, vamos a decirlo así, ha sido lo más asumido por todo el mundo. El hombre estaba compuesto de esas dos sustancias. Para los materialistas, ya os dije que no. Los dualistas creen que el hombre está compuesto de dos cosas: alma y cuerpo, espíritu y materia. Los materialistas dicen que no, que el hombre solo es materia, solo es cuerpo, que no tenemos otra cosa que cerebro para poder pensar. Eso es lo que dicen los materialistas. Pero claro, los materialistas durante mucho tiempo pues no tuvieron mucho éxito, puesto que eso es muy difícil de demostrar. Que algo que fuera material pudiera ser capaz de pensar. Eso era inconcebible. No había ciencia que pudiera explicar ese fenómeno. Cómo la materia puede llegar a tener pensamiento, emociones, sentimientos, memoria. Eso era algo inconcebible. Y por tanto, ellos tenían sus teorías, pero no tuvieron éxito. Hay un momento crucial en la historia esta de que os estoy contando, que es Descartes. Descartes, ese filósofo del siglo XVII, que también era un dualista radical. Decía, el hombre está compuesto de dos sustancias: la sustancia pensante, la mente, la sustancia extensa, corpórea, material, que es el cuerpo. Y él decía, están completamente separadas. Por un lado va el pensamiento, por otro lado va el cuerpo. Y no tienen nada que ver. Nada que ver. Pero eso no es la verdad. Él sabía que eso no podía ser, el que no tuviera nada que ver. Tenía que haber una conexión entre ambas. ¿Por qué? Porque, claro, si yo pienso mover el brazo, eso es pensamiento, el brazo se mueve. El pensamiento es espíritu, el brazo es materia. ¿Cómo el espíritu puede mover la materia si no tiene ningún tipo de conexión entre ellos? ¿Cómo es posible? Al revés, igual. Si a mí me dan una patada en el tobillo, eso afecta a mi espíritu, porque aparece en mi conciencia la idea del dolor que me está produciendo. Luego está claro que la materia, el cuerpo, está conectada con el espíritu, es decir, con el pensamiento. Luego había algo que estaba claro, y es que alguna forma, aunque fueran sustancias independientes, completamente distintas la una de la otra, alguna relación tenía que haber entre ellas. Él habló de la glándula pineal, creo que se refería a la hipófisis, en aquel momento que la habían, por disecciones que hacían ya, habían descubierto esa glándula, y él dijo, pues será ahí, donde conectan una con la otra. Pero no deja de ser complicado
explicar cómo algo material conecta con algo que es espiritual. Eso no tiene mucho, porque si es cómo interacciona. Eso no hay manera de entenderlo. ¿Me permites que lea una cosita? Claro. Bueno, hay una noticia de biotecnología que ha salido hace unos días que dice, además me la ha mandado un biólogo que tendrá, vamos, que no debe ser una irrealidad, ¿no? Dice, la primera computadora biológica comercial que funciona con neuronas humanas ya es una realidad. Dice, el funcionamiento de CL1, que le llaman, está basado en células neuronales humanas, cultivadas en laboratorio, capaces de adaptarse al entorno, formar conexiones de manera autónoma y permanecer vivas hasta por 6 meses. Sí. Exactamente. Bueno, pero... Lo que tú estás diciendo. Sí, ahí... Sí, pero eso es una conexión entre dos cosas que son materiales. Una física y la otra biológica. Aquí no pero es las dos son materiales. El problema es la conexión... Esto es materialista, lógicamente. El problema es la conexión entre algo que es materia y algo que es espíritu. Ahí es donde está la dificultad para poder... que no podían entender. Descartes probó con lo de la glándula pineal, bueno, sin mucho éxito. Otros hablaban de la armonía preestablecida, es decir, que coincidían ambos fenómenos, pero de manera casual, no tenían nada que ver uno con el otro. Bueno, hubo muchos problemas. Pero con el tiempo, solamente había una forma de resolver, y era negando la existencia de la cosa espiritual, de la sustancia espiritual, negando la existencia del alma como algo espiritual. Era la única forma de resolverlo. De tal manera que ya en el siglo XVIII, lo que dijeron, lo que ya aquellos filósofos, científicos ilustrados decían, al menos los más avanzados, ¿no?, los más atrevidos, lo que decían es que incluso los pensamientos y todos los demás fenómenos psíquicos de los que hemos hablado, imaginación, memoria, todo eso, todo era material. Todo era material. Claro, ahora se puede explicar mucho mejor que algo material interaccione con algo que también es material. Ya no es tan complicado explicar eso, ¿no? Para que os hagáis una idea. Decían los... No sé, voy a hacer el uso de un dibujo. Esta es la mente de alguien, ¿vale? Y aquí está un átomo, un corpúsculo sensorial, que corresponde a la idea del bien. Y aquí hay un corpúsculo material, un átomo, en este caso sería un átomo mental, lo que ahora llamaríamos una neurona, donde está ubicada la idea del mal. Vale. Dependiendo del tipo de experiencia que yo tenga, puedo tener la experiencia A o la experiencia B. Pero la experiencia A es un átomo también. Son cosas que ocurren fuera y que yo las recibo como corpúsculos. Y las recibo en mis sentidos. Si esa, decían ellos, si la A es la experiencia que yo tengo, si esta es la que yo he tenido, posiblemente este corpúsculo que corresponde a la experiencia A, esto es muy simple, ¿no? Este corpúsculo, este átomo que corresponde a la experiencia A, penetra, por ejemplo, por mis ojos, va a parar a mi cerebro e impacta con la idea del mal. Y entonces me porto mal o pienso en hacer algo que está mal. Sin embargo, si es otra experiencia, que es la que emite un corpúsculo que entra por mis sentidos, por mis oídos, por mi tacto, por donde sea, y impacta con el átomo que corresponde a la idea del bien, entonces es esto lo que acabaré haciendo, porque este átomo que corresponde a la idea del bien chocará a su vez
con otro átomo que yo tengo aquí en esta cabeza que dice de hacer, por ejemplo, pues dar una limosna. Y entonces este átomo de dar una limosna impacta con otro átomo que es el que impulsa la mano, que lleva al bolsillo, que a su vez impacta contra... ¿Entendés? Es como dijéramos, como una especie, dijéramos, de mesa de billar, donde hay un montón de bolas, unas que son externas, otras que son internas, que están impactando unas con otras, de tal manera que en esos impactos puede salir una jugada, puede salir otra distinta, puede salir un pensamiento u otro. De tal manera que lo que hasta ese momento se consideraba que era espíritu, no deja de ser algo que está hecho exactamente de la misma materia que eso que consideramos que estaba ahí fuera, que era el mundo material. Todo está hecho de lo mismo. Y el hecho de que esto esté aquí dentro y eso aquí fuera, no importa. Sí. Claro. Pues esto tiene implicaciones, como veíamos el otro día, muy importantes. Y es que esto implica un determinismo. Depende de qué bola, de qué corpúsculo impacte en mi mente y mueva según qué otro corpúsculo que tengo yo aquí dentro, necesariamente pensaré en una cosa u otra. No depende de mi voluntad el pensar algo o en hacer algo. Depende de la experiencia que yo tengo. Una experiencia que determina de forma totalmente, pues eso, necesaria, el mecanismo, los movimientos de mis corpúsculos mentales. Yo no tengo ningún tipo de posibilidad de intervenir en ellos, porque no hay algo que esté dominando ese mecanismo. Es una pura mecánica. Una pura mecánica. Aquí el alma desaparece por completo. Desaparece por completo. El otro día, una compañera que viene, pensaba que iba a venir, pero Ana, que es psiquiatra, me regaló este libro, que es Mente y Cuerpo en la Enciclopedia, de un filósofo que es Denis Diderot. Y este filósofo se dedicó a escribir las entradas que tenían mucho que ver con las de la psicología. Y en el libro está precisamente la entrada sobre la que él habla del alma. Claro, él era un filósofo materialista. Y ya lo del alma empieza ya a ser para él algo como que lo utiliza con una cierta, vamos a decirlo así, reticencia. Sí. Dice, empieza el artículo así, dice: alma. A las 4 cuestiones habituales sobre el origen, la naturaleza, el destino del alma y sobre los seres en los que reside, los médicos y anatomistas han añadido una 5ª cuestión, que parece más de su competencia que de la metafísica. Fijar la sede del alma. ¿Dónde está el alma? Fijaros, en el siglo XVIII se hacen esta pregunta, que es un poco lo que antes estábamos comentando. Si identificamos el alma con el pensamiento, ¿dónde está el alma? No tenían ni idea. Dice, claro, aquí ya discute, dice, hay médicos que creen poder admitir la espiritualidad del alma y concederle a la vez extensión. O sea, el alma es espiritual, pero al mismo tiempo tiene extensión. Es algo que se expande por todo el cuerpo, van a decir ellos. Bueno, esto es una cosa interesante. Pero sigue diciendo, fijaos cómo un materialista explicaba esto. Dice, según los descubrimientos de Vicens
padre, que es un famoso anatomista del momento, el centro ovalado, que es una parte del cerebro que se llama la parte blanca o no sé qué, está la zona gris, ¿no? La sustancia gris, ¿no?, del cerebro, y hay una que es la sustancia blanca, que estaba aún más en el interior. Bueno, pues descubrieron esa sustancia blanca. Pues lo que llamaban el centro ovalado. Dice, es un tejido de pequeños vasos muy finos, de pequeñas venas muy finas, todos los cuales comunican unos con otros por una infinidad de otros pequeños vasos infinitamente más finos todavía. O sea, son como tuberías que se van estrechando, ¿no? Que producen todos los puntos de su superficie exterior. Es en los primeros de esos pequeños vasos donde la sangre arterial se sutiliza, hasta el punto de convertirse en espíritu animal. Se hace muy sutil, muy sutil, muy sutil, van metiéndose en vasos cada vez más pequeños, hasta que se convierte prácticamente en algo, en una sustancia que lo llama espíritu animal. Claro, lo llama espíritu animal quiere decir que es animal, que no es algo anímico realmente, ¿no? Que no. Y fluye en los segundos vasos bajo forma de espíritu. O sea que la sangre, por un proceso, dijéramos, de vaporización, penetrando en esos vasos, venas cada vez más finitos, acaba convirtiéndose en espíritu. Un filtro. Un filtro, sí, exactamente. Dentro de ese número prodigioso de tubos, casi absolutamente imperceptibles, se producen todos los impulsos a los que responden las ideas. Ahí aparecen las ideas. Es decir, la sangre se convierte en ideas a partir de ese proceso de introducción en vasos muy pequeños. Y las impresiones que esos impulsos dejan son las huellas que recuerdan las ideas que ya se han tenido, o sea, ideas y recuerdos. Hay que saber que el centro ovalado se encuentra situado en el origen de los nervios, aquí en el cerebro, ¿no? Lo cual favorece mucho la función que se le atribuye aquí. Luego, fijaos cómo los materialistas, a pesar de que todavía utilizan nociones como espíritu, ya buscan una causa realmente material para explicar lo que es la mente. Y más adelante habla de fenómenos muy interesantes para ellos, para esa época, donde dice, resulta que a fulanito le dieron una pedrada en la frente y con el tiempo empezó a perder la vista, dice. Y más aún, empezó a perder los sentidos. Y hubo un momento en que se quedó en estado de coma. Y mirándole, a alguien se le ocurrió apretarle y le hacía tanto dolor que le abrieron el cráneo y empezó a salir sangre, ¿no? Un coágulo, ¿no? Que se había formado un coágulo. Y al salirle la sangre esa, volvió a cobrar la conciencia, volvió a ver y a cobrar todos los sentidos. Dice, caramba, ¿acaso eso que creemos que es el pensamiento? Claro, ¿cuál es la hipótesis de un materialista? ¿Qué es lo que concluye de ahí? Que eso que llamamos pensamiento, que es puro espíritu, en el fondo no es más que cerebro, que es no más que materia. Porque si tú afectas a la materia, te quedas sin pensamiento. Luego, no pueden ser dos cosas distintas, tienen que ser lo mismo. La materia tiene que ser lo mismo que el espíritu. Y acaba diciendo en este artículo, que yo creo que es muy interesante, acaba diciendo, oye, no sé lo que claro. Dice aquí, he ahí, pues, el alma instalada en el cuerpo calloso, hasta que un nuevo experimento la desplace y deje a los fisiólogos sin saber dónde colocarla. Mientras tanto, consideraremos hasta qué punto sus funciones
dependen de poca cosa. Una fibra alterada, una gota de sangre extravasada, una ligera inflamación, una caída, una contusión y adiós juicio. Luego dice, esto es muy sospechoso. Aquí el alma interviene poco. Y dice, esto es la conclusión más filosófica de este filósofo materialista, dice, tras haber dedicado tanto espacio a establecer la espiritualidad y la inmortalidad del alma, dos sentimientos que permiten al hombre enorgullecerse de su condición futura, es decir, de poder vivir después de la muerte, permítasenos emplear unas líneas a humillarle sobre su condición presente con la contemplación de las cosas sutiles de que dependen las cualidades a las que más importancia da. Es decir, que a eso que le damos más importancia y que nos hace especiales, en el fondo no deja de ser algo consecuencia de nuestra masa gris cerebral. Por mucho que haga, la experiencia no le deja ninguna duda sobre la conexión de las funciones del alma con el estado y la organización del cuerpo. Tiene que reconocer que una simple presión desconsiderada del dedo de la comadrona, cuando la caja ósea que encierra el cerebro y el cerebelo era blanda como una pasta, bastaría para convertir a Corneille en un necio. Basta con que la comadrona se equivoque, se exceda en la presión al nacer de un niño, para que ese niño que iba a ser inteligente se convierta en un necio. Luego, eso es el alma. Pura materia. Pura materia. Bien. Problemas que tiene esta teoría. Bueno, problemas no. A partir de aquí, se ha querido especular sobre si bien es verdad que está claro que el alma tiene relación con el cerebro y viceversa, o dicho ya con nuestra terminología actual, si el cerebro tiene relación con la mente, con nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos a su vez tienen relación con nuestro cerebro, ahí nosotros, por ejemplo, yo sé, está claro, los ejemplos de Diderot están muy claros, pero nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos drogas, estás triste, ¿no? Oye, pues bebes un poco de alcohol y la mente se pone alegre, ¿no? Ahí, claro, hay una clara relación entre uno y lo otro, ¿no? Y al revés, ¿tiene relación la mente con el cerebro? Sí, los fenómenos de somatización, ¿no? Cuando somatizamos problemas que alteran nuestro funcionamiento cerebral, o cuando aprendemos algo, lo único que hacemos es modificar nuestras estructuras cerebrales. Cuando yo aprendo el piano, ¿qué me pongo? Pues tin, 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 a repetir los mismos movimientos un montón de veces, millones de veces podríamos decir, o cientos de miles, no sé. Pero esa repetición de movimientos lo que hace es alterar nuestra estructura cerebral. Hasta que al final eso sale de manera espontánea, automática, sin pensar, porque el cerebro ya ha adquirido esa modificación que hace que nuestra mente ya pueda hacer cosas sin pensarlas, ¿no? Luego, el aprendizaje es un claro ejemplo de cómo la mente también afecta a nuestro cerebro. Y si una persona, por ejemplo, que es una persona disminuida, ¿no? Que tiene dañado el cerebro y no actúa normalmente porque no puede, porque el cerebro no tiene condiciones. ¿Quién nos dice a nosotros que esa persona que no puede coordinar porque no tiene sentimientos? ¿Quién nos dice que esa persona no siente igual que nosotros? Que eso ya no tiene nada que ver con la forma de actuar que es a través del cerebro. Sí, tienes razón. Porque seguro que esa persona pues tiene ese sentimiento. Claro, esto me lleva a
Bueno, esto me lleva a hablar, iba a hablar sobre esto lo último, y lo voy a dejar para lo último, pero primero voy a explicar una cosilla y lo que me estás comentando lo dejo para lo último. Claro, aquí tenemos el materialismo, este materialismo que os he explicado, este sensualismo de los átomos, o el que utiliza Diderot, el de la sangre, que va por vasos y que acaba haciéndose muy sutil hasta convertirse en espíritu. Todo este tipo de cuestiones no dejaban de ser muy insatisfactorias, puesto que el pensamiento pues parece que es algo muchísimo más complejo que lo que es un simple mecanismo. Un mecanismo no piensa. Sobre todo con cuestiones tales como el razonar y el decidir con libertad si hacer una cosa u otra. Un mecanismo no tiene libertad para decidir si hacer una cosa u otra, no es libre. Un reloj es un mecanismo. Si nuestro cerebro funcionara como un reloj, siempre daría las horas a la misma hora, como cualquier reloj. Un reloj no podría decidir, pues ahora voy más deprisa o ahora voy más lento. O ahora hoy me salto las 1 y me voy a las 3 directamente, ¿no? Un mecanismo no tiene esa capacidad para poder alterar su comportamiento, ni para poder decidir hacer una cosa u otra, que es lo que tenemos por libertad. Luego, lo de la materia, decir que el cerebro, que el pensamiento es pura materia, está muy bien, pero deja muchas cosas sin explicar. Por ejemplo, esa sensación que tenemos todos de ser libres y de decidir si queremos hacer una cosa o la contraria. Otras cosas que deja sin explicar es nuestra capacidad de raciocinio, porque razonar significa, entre otras cosas, y eso es propio, exclusivo del ser humano, es actuar según leyes que uno ha inventado. Yo qué sé, decir, pues vamos a circular por la derecha y vamos a hacerlos todos por ahí. Bueno, eso es producto de nuestro raciocinio. Es decir, el cerebro no funciona exclusivamente según las leyes de la materia, porque si funcionara exclusivamente según las leyes de la materia, no habría más leyes que esas. Y sin embargo, por ejemplo, las leyes sociales no son las leyes de la materia. Lo que entendemos por justicia, lo que entendemos por hacer el bien o el mal, esas son leyes que nos las hemos dado nosotros, a nosotros mismos, haciendo uso de nuestra capacidad de raciocinio. Luego, la mente, si la entendemos como el pensamiento, la voluntad, la libertad y todo lo demás, no puede ser reducida solo a mecanismos materiales. Y si lo tiene que ser, tiene que haber algo más. No puede ser pura materia. De aquí, aquí algunos hoy lo siguen sosteniendo. Dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros desconocemos todavía cómo es posible que la materia pueda tomar decisiones, si es que las tomamos. A lo mejor creemos que las tomamos y no las tomamos. O algunos se llaman teoría identitaria, que es la que dice que mente y cerebro es lo mismo. Pero hay otras teorías que pretenden resolver la cuestión de otra manera. Dicen, cuidado, no toda la materia funciona igual. Hay niveles de materia. Hay un filósofo, por ejemplo, que se llama Mario Bunge, que dice lo siguiente. Dependiendo del nivel de complejidad, la materia funciona de una manera u otra. Es decir, con unas leyes u otras. En un nivel muy básico, estaría
estarían las leyes de la física, de la química, básicamente. Sí, la ley de la gravedad o las leyes que regulan o explican las reacciones químicas de unas sustancias con otras y todo eso. Serían las leyes de la materia. Pero si esta materia se hace muy compleja, comienza a funcionar con otras leyes que no son las de la materia. Y dice Mario Bunge que ya sería un nivel superior de la materia que, aunque surja de esta, no se puede confundir con ella, que es la biología. Los seres vivos, la vida, un ser vivo es materia, pero sin embargo, ya es una materia de una complejidad tal que por esa complejidad ya funciona de manera distinta a cómo funciona la más básica. Otro ejemplo para entender lo que nos quieren decir con esto es decir, el agua es hidrógeno y oxígeno, ¿no? Dos de hidrógeno y una de oxígeno, bien. Pero no es lo mismo, ¿vale? Es la composición de esos dos elementos, ¿no? Pero para calmar la sed no es lo mismo beber agua que beber 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. No es lo mismo. Aquí estaría el hidrógeno, aquí estaría el oxígeno, pero cuando se combinan, forman una realidad que ya no se comportan como el hidrógeno y el oxígeno cada uno por su lado, sino que adquieren un estado distinto y diferente del que parten con sus dos elementos previos, que sería el agua, ¿no? Bueno, pues la vida sería algo así. Y este filósofo, Mario Bunge, lo que dice es que de la vida aún hay fenómenos que todavía son más complejos. Y hemos hablado que el órgano más complejo que se conoce dentro de la vida es el cerebro humano. La complejidad del cerebro humano determina que esto ya funcione de un modo distinto a cómo funciona la vida, a un nivel todavía más complejo, superior. Y es este cerebro, en este nivel superior, lo que Bunge llama los fenómenos psíquicos, es cuando ya, si aquí la vida puede respirar, si aquí la vida puede, no sé, respirar, ¿qué hace la vida? Alimentarse, ¿no? Moverse, pues reproducirse, todo lo que hace la vida. Aquí ya el cerebro ya no solamente hace eso, porque también forma parte de la vida y forma parte de esto, sino que además es capaz de pensar y es capaz de ser productor de sus propias normas, es decir, de tener su propio funcionamiento. Esta teoría se llama teoría emergentista. Emergentista significa que de la materia emerge la vida, sigue siendo materia, pero ya en una complejidad superior, adquiriendo leyes propias, y de la vida surge el pensamiento, la mente, los fenómenos psíquicos, que es lo que tiene el ser humano, que es algo también que no deja de ser vida, no deja a su vez de ser materia, pero que sin embargo no son lo mismo. Emergen de eso, pero no funcionan como aquello de lo que emergen. Y esta es la manera como los materialistas hoy intentan explicar eso tan complejo como es la mente. Y aquí viene el asunto hoy más peliagudo de todos, que es el tema, lo sacabas antes a colación, el tema de la... El sentimiento. Sí. Que yo lo he relacionado con el tema de la conciencia.
hay filósofos que dicen que la conciencia es algo que es imposible reducirlo a materia. Creen, y a eso se agarran, de que todavía la conciencia no puede ser explicada desde fenómenos materiales o materialistas. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el hecho de saber lo que te pasa. Yo no sé que yo tengo ideas, pero además sé que las tengo. Yo sé, a mí me duele la rodilla, pero no solamente me duele la rodilla, además soy consciente, sé que me duele. Hay como algo por encima de la mente, que podría ser parte de la mente, pero hay algo por encima de nuestros procesos psíquicos, que es la conciencia, que es aquello que hace que todo lo que ocurre en nuestra mente nos demos cuenta de ello. No solamente lo pensamos, sino que sabemos que lo pensamos. No solamente lo imaginamos, sino que sabemos que lo imaginamos. Y, claro, esto supone, para estos filósofos, que hay algo en el ser humano que es inexplicable desde el punto de vista científico. Dicen que eso es inexplicable. ¿En qué sentido? Hablamos de la inteligencia artificial. Mira que se está avanzando muchísimo. Antes, Luis Ángel ha aparecido con una nueva tecnología que mezcla biología con materia, ¿no? Con tecnología para hacer una computadora. Pero la pregunta sería, sí, estamos inventando unas máquinas que tienen una enorme capacidad para un potencial enorme para pensar, para calcular, para memorizar, incluso hasta para crear. Pero yo les decía a mis alumnos, vosotros le podéis pedir a vuestro teléfono móvil que os haga la inteligencia, el ChatGPT, que os haga el trabajo que os he pedido sobre el menticerebro. Pues, vamos, te hace el ChatGPT un trabajo que fenomenal, mejor que lo podría hacer vuestro profesor. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué vuestro cerebro sigue siendo superior al de esa máquina? Aunque esta máquina haga cosas tan excepcionales como esa. Que la máquina no sabe que está haciendo el trabajo. La máquina no es consciente de sí misma. De momento. Bueno, el de momento, claro, siempre es de momento. Claro, eso nunca se sabe, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, es que no se tiene ni idea de la consciencia, de cómo el cerebro produce fenómenos como la conciencia. No se tiene ni idea. No es que haya... Es que incluso ya los científicos lo han dado por imposible. O sea, es que no saben ni lo que están investigando. No ven nada. Ahora, con estos avances que se hace de fotografiar el cerebro, cuando tú le dices a alguien, piensa en un melón, pues ilumina una parte del cerebro, pum, hace una fotografía. Cuando una persona piensa en un melón, es esta neurona la que se activa. Piensa en una pera, pues ahora se activa esa otra neurona. Y esto lo están haciendo. Ponte triste, pum, se activa una zona del cerebro. Ponte contento, pum, otra zona del cerebro. O sea, eso lo están haciendo muy bien. Pero el tema de la consciencia no aparece por ningún lado. Es como si no estuviera en el cerebro, como si fuera algo distinto al cerebro mismo. Es posible. Alguien puede decir, a lo mejor es que estamos hablando ya de un fenómeno que emerge de este y que desconecta por completo de lo anterior, de tal manera que es capaz por sí mismo de funcionar al margen de la mente, no al margen de la mente, al margen del cerebro mismo. No se sabe.
evidentemente, hay una cosa que sí que es cierta. El día que se logre que una computadora tenga conciencia, nos estaremos ante un ser humano. Así es. Aunque tenga otra fisonomía. Sí, aunque tenga otra fisonomía, estaremos ante un ser humano. Pero no se sabe ni si eso podrá llegar a ser, o sí, pero desde luego en estos momentos hay una completa desconocimiento de cómo se puede explicar el fenómeno de la conciencia, que a su vez está relacionado con el de la experiencia subjetiva, que es que ahora me he acordado de lo que, por eso quería decir, no ha dicho algo Mariano, y no era lo que yo estaba diciendo ahora, era la experiencia subjetiva. Tú decías, de una persona con una discapacidad, ¿sabemos lo que pasa por su cabeza? No. Pero aquí tenemos una cuestión interesante. ¿Cómo sé yo que vosotros no sois robots que estáis programados para hacer ante ciertos estímulos? ¿Cómo sé yo que no sois robots que estáis programados para tener un determinado comportamiento? ¿Cómo lo puedo saber? Imposible. Imposible. Yo sí que sé que estoy pensando y sí que sé que tengo un mundo, una experiencia interior, que es lo que llamamos una experiencia subjetiva. Pero mi experiencia subjetiva, eso que está ocurriendo dentro, que tiene que ver con mi conciencia, ¿no? Eso que está ocurriendo aquí dentro es, por un lado, íntima, es una experiencia íntima. Es personal, es la mía. Y además es intransferible, no la puedo comunicar a nadie. Yo no puedo decirle a nadie qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso. Aquí hay un claro ejemplo, para que veáis la dificultad. A un ciego de nacimiento es imposible decirle en qué consiste el color. El color es una experiencia subjetiva. Es algo que yo siento dentro de mí y digo, yo sé lo que es el color rojo. Pero, ¿le puedes explicar a un ciego de nacimiento en qué consiste el color rojo? Es imposible. Y además tu color rojo no será mi color rojo. Bueno, para empezar. Claro. Para empezar. Ni siquiera sé si a lo que tú llamas rojo es lo mismo a lo que yo llamo rojo. A la misma experiencia subjetiva. Luego, esa experiencia subjetiva es algo también que en estos momentos no deja de ser una tremenda barrera para la ciencia, es decir, para la ciencia que estudia la mente humana. Dime. Hoy he escuchado en la radio que a una mujer que llevaba 18 años muda de un golpe que se dio jugando a balonmano, han conseguido que hable por medio de algo, de inteligencia artificial, de algo que le han puesto en el cerebro, sacando su voz de un vídeo de su boda. Y con un retardo de un segundo, contesta. Tremendo. O sea que su pensamiento está, pero no tenía voz. Luego la inteligencia artificial le pone la voz para que ella dé a conocer sus pensamientos, porque ha mantenido una conversación. Con un retraso de un segundo, pero... Y además está unido algo material con algo... Con algo espiritual o mental. Sí, o mental. Claro. Porque la voz, si la emite, será un programa de un objeto material. Ahí Bueno, queda bien esto al final. Bueno, pues hasta aquí han llegado todos mis conocimientos. No sé qué más decir.
Bueno, pues nada. Me ha fallado, me ha fallado. Llamar balones. Estoy grabando. Es lo mismo y lo que cambia, lo que varía, y no puedes soportar la red. Porque no quiero pensar en esta teoría. No aprendimos mucho, pero sí vamos a hacerlo. Y además es un gran lector y en fin. Entonces está muy interesado en escribir un libro. ¿Vale? Pero ahora mismo esa persona no es consciente de estar haciendo teatro, de estar haciendo, no, está ahí en el trance que es único. Y hay algo. Ya lleve la mano. Ya me la